Entre Escrituras. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Bienvenidos a mi podcast Entre Escrituras. El día de hoy vamos, como todas las semanas, a conversar un poco sobre la clase o el manual de Ven, Sígueme de esta semana. Pero antes de comenzar, quisiera pedirles que se suscriban, que le den me gusta a este video y que compartan este video a alguien que ustedes piensen que lo necesita. Entonces, bueno, como les venía comentando, vamos a comenzar, vamos a hablar sobre un poco sobre, el manual de Ven, Sígueme de esta semana, el cual es muy bonito, es muy hermoso porque nos habla de la Pascua de Resurrección. Recordemos que esta semana es Semana Santa, es una semana donde recordamos la muerte de Jesucristo y su resurrección. Entonces, vamos a comenzar leyendo, como siempre, la introducción del manual y vamos a ir conversando poco a poco sobre cada punto que nos dice allí. Recordemos que este video, este canal está dirigido a el estudio de como tal el manual. Vamos a ir leyéndolo, lo vamos a ir desglosando y vamos a ir aprendiendo poco a poco lo que nos quiere enseñar el manual esta semana. Así que empecemos con la introducción, que dice de la siguiente manera. La vida de Jesucristo es fundamental para toda la historia de la humanidad. ¿Qué significa eso? En parte significa que la vida del Salvador influye en el destino eterno de todo aquel que haya vivido o que vivirá. Esta parte me gustó resaltarla porque dice: la vida del Salvador influye en el destino eterno de todo aquel que haya vivido o que vivirá. Sin duda, la muerte y resurrección de Jesucristo marcó un antes y un después en la humanidad como tal, porque teníamos vidas diferentes, ¿verdad? Antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Ahora, gracias a su muerte, a su resurrección, a su expiación, podemos tener el don de la vida eterna. Podemos arrepentirnos diariamente y podemos hacer cosas que obviamente en la antigüedad no podíamos hacer. Así que la muerte de Jesucristo marcó un antes y un después, y es muy importante para la vida de todas aquellas personas cristianas que creen en Jesucristo conocer todas estas cosas. También podría decirse que la resurrección de Jesucristo en ese primer domingo de Pascua de Resurrección conecta a todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Quienes nacieron antes de su resurrección miraron anhelosamente y con fe hacia ella, y quienes nacieron después miraron en retrospectiva hacia ella con fe. Eso quiere decir que, los que vivieron antes de Jesucristo deseaban que llegara el momento en el cual llegara el Salvador a morir por cada uno de nosotros. Y ellos, creo que la fe más grande fue la fe de los cristianos en ese tiempo, porque no confiaban en que vendría Jesucristo, mas no lo vieron, mas no lo conocieron a él. Y fe es eso, es creer sin ni siquiera ver los milagros o ver lo que estamos esperando en nuestra vida. Entonces, esta gente de la antigüedad tuvieron tanta fe que anhelaban la llegada de Jesucristo, y en el camino ellos confiaban en Dios, buscaban a Dios de la manera que podían buscarlo, y esperando que en algún momento llegara Jesucristo a sus vidas. Entonces, y los que vivieron después, sí, vieron como que en retrospectiva eso, igual miraron con fe porque ya sabían que ya llegó, se cumplió la profecía, vino Jesucristo, nos salvó, murió por nuestros pecados. Entonces esto, como les dije a un principio, marca un antes y un después en la humanidad. Entonces, al leer los relatos y las profecías del Antiguo Testamento, jamás vemos el nombre de Jesucristo, pero sí vemos la evidencia de la fe de los creyentes de antaño en su Mesías y en su Redentor.
lo que les acabo de comentar. Creo que una de las fe más inquebrantables que yo he podido ver ha sido la fe de los cristianos de antaño, como lo dice aquí, porque ellos creían sin ni siquiera ver todavía lo que iba a suceder. Y nosotros sabemos que vino Jesucristo. Nosotros sabemos todo. Sabemos las profecías que vinieron antes de Jesucristo. Conocemos la historia de que vino Jesucristo a morir por nosotros. Y hemos visto tantas cosas, tenemos la Biblia, tenemos tantas cosas que evidencian que vino Jesucristo. Pero aún así, muchas veces nosotros dudamos en creer que esto es verdadero y que esto es cierto. Entonces, imagínense los cristianos anteriormente que todavía no sabían, todavía no habían visto y pasaron muchísimos años para que pudiera llegar Jesucristo, pero aún así ellos confiaban en Dios, el Eterno Padre. Aún así ellos confiaban en sus milagros, oraban, hacían, lo buscaban a su manera como estaban en ese tiempo, pero tenían una fe muy grande de que Jesucristo vendría. Entonces, ahora nosotros conocemos toda la historia. Conocemos a los cristianos de ese tiempo según las historias de la Biblia y el libro de Mormón y todo esto, y aún así nosotros decidimos, porque entonces nosotros mismos tomamos la decisión de no creer. Entonces seguimos. Y el anhelo que sentían por él. De modo que nosotros, a quienes se nos invita a recordarlo a él, podemos sentir el vínculo con quienes lo esperaban a él. Pues ciertamente Jesucristo ha cargado la iniquidad de todos, y en Cristo todos serán vivificados. Esta es la introducción del manual de Ven Sígueme, una introducción poderosa. Yo siempre digo que la introducción del manual Ven Sígueme, clase por clase, es demasiado buena, porque nos da como una amplitud, si es que se dice, así es que se dice. Nos muestra de manera amplia lo que vamos a leer a continuación, y es muy buena, de verdad. La introducción es muy buena, que siempre la estudiemos. Ahora sí, vamos a comenzar a desglosar paso por paso o punto por punto el manual de Ven Sígueme, y dice así. El primer punto es: los profetas antiguos y modernos testifican del sacrificio expiatorio del Salvador. Recordemos que los profetas en el Antiguo Testamento profetizaron la venida de Jesucristo, y lo podemos evidenciar en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento podemos evidenciar el cumplimiento de esas mismas profecías. Entonces, muchos pasajes del Antiguo Testamento señalan al ministerio y al sacrificio expiatorio del Salvador. Por eso es que yo siempre que hablo con cualquier persona o que comento sobre la escritura, siempre me gusta decirles que tomen mucha atención o presten mucha atención a lo que nos dice la escritura, porque muchas veces alguna escritura tiene profecías y nosotros no lo sabemos. Entonces después, cuando ya nos decimos, sí es verdad, este versículo decía esto y aquí se cumple. Entonces siempre nosotros debemos estudiar las escrituras con entendimiento y estudiarlas, no leerlas por leerlas, porque yo sé que muchas veces hemos leído las escrituras, la Biblia específicamente en este momento que estamos hablando de ella, por leerla, y no entendemos absolutamente nada. Y cuando estudiamos y cuando nos profundizamos en eso, es que nos damos cuenta, mira, si es verdad que esto tiene que ver con esto, y no lo sabía, y ahorita lo estoy entendiendo, porque nunca me había dado a la tarea de estudiarlo más profundo. Entonces, la siguiente tabla enumera algunos de dichos pasajes. Al leer estos versículos, ¿qué impresiones recibes sobre el Salvador? Aquí tenemos la primera pregunta, y algo que me encanta del manual Ven Sígueme es que siempre nos deja preguntas para nosotros hacernos, y son muy buenas estas preguntas. Entonces, cuando nosotros estudiemos el manual, les invito a que busquen su cuadernito, anoten esas preguntas y ustedes las respondan con su corazón. Entonces, aquí nos dan una tabla de diversos versículos que podemos comparar, donde está el Nuevo Testamento, donde está el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento.
y nos dan pasajes de profecía y cumplimiento. Entonces, yo no los voy a leer todos porque obviamente el tiempo es corto, pero voy a escoger uno al azar. Supongamos que Salmo 22:16 dice de la siguiente manera: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y en Juan 19:17 y 18 dice: y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en medio. Y luego nos manda a Juan 20, y también habla sobre la parte donde nos habla sobre cuando se le presentó Jesús a Tomás resucitado. Entonces, aquí hay un ejemplo de comparación o de profecía y cumplimiento. Vámonos a Isaías 53:7 y dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, así no abrió su boca. Y nos manda luego al cumplimiento, donde dice, que es Marcos 14:60-61, donde dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué atestiguan estos contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Entonces aquí tenemos otro versículos de comparación de profecía y cumplimiento. Las profecías sobre el Salvador son aún más abundantes y claras en el libro de Mormón. Piensa en cómo se fortalece tu fe mediante pasajes como estos. Entonces vamos a elegir uno al azar. Segunda de Nefi 25:13 dice: he aquí lo crucificarán, y después de ser puesto en un sepulcro por el espacio de 3 días, se levantará entre los muertos con sanidad en sus alas. Y todos los que crean en su nombre serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, mi alma se deleita en profetizar concerniente a él, porque he visto su día y mi corazón magnifica su santo nombre. Entonces, estamos hablando que habían profecías también en el libro de Mormón, que debemos prestar también muchísima atención cuando leamos el libro de Mormón. Continuamos diciendo: los profetas de los últimos días continúan dando el testimonio especial de Jesucristo y de su misión expiatoria. Aquí viene un punto muy importante. Al escuchar la conferencia general este fin de semana de Pascua de Resurrección, presta atención a los testimonios de Cristo. Que escuches, que te enseñan acerca de él. Nosotros, vamos a ver la conferencia general sábado y domingo, y es bueno que nos preparemos para la conferencia general. ¿Cómo nos podemos preparar? Nos podemos preparar en oración, y podemos preparar preguntas que queremos que sean contestadas a través de la conferencia general. Y cuando leamos o cuando escuchemos la conferencia, ¿qué podemos observar, verdad? ¿O qué podemos observar dentro de los testimonios que hable de Jesucristo? ¿Y qué me enseñan a mí esos testimonios? Segundo punto, dice: Cristo me ofrece paz y gozo. La Pascua de la Resurrección es una época de gozo, porque es una época para celebrar la expiación y la resurrección de Jesucristo, del Salvador. Sin embargo, incluso durante la Pascua de Resurrección hay muchas personas que no se sienten alegres por diversas razones. ¿Qué puedes hacer para difundir la paz y el gozo del Salvador en esta Pascua de Resurrección? Una idea consiste en buscar mensajes en la Escritura sobre la paz y el gozo que Jesucristo ofrece, como estos. Y el manual me da una serie de versículos que yo puedo leer para luego poderlos compartir. Considera cómo podrías compartir estos mensajes con otras personas. Por ejemplo, tal vez podrías crear tarjetas de Pascua de Resurrección para compartir basadas en esos mensajes. Ora para saber quién necesita recibir tu saludo de Pascua de Resurrección. También podrías decidir compartir tus mensajes en las redes sociales donde muchas personas puedan verlos. Algo que siempre he dicho es que las redes sociales son muy buenas
para muchas cosas y muy malas para otras. Y una de las cosas buenas es que podemos compartir el evangelio a través de ellos. Entonces compartamos, así sea una imagen, y subámoslos a nuestras redes sociales, porque yo sé que va a haber así sea una persona donde se va a sentir identificada, que se va a sentir llena de gozo al leer esta escritura o lo que nosotros querramos compartir. Himno sobre Cristo y la resurrección. Como himno de la Pascua de Resurrección, también puede ayudarnos a sentir paz y gozo durante la Pascua de Resurrección. Ahora, aquí nos dejo una tarea al escuchar este himno. Busca frases en el himno que, en tu opinión, comuniquen el gozo de la Pascua de Resurrección. Entonces, aquí nos deja dos tareas. Compartir el evangelio a una persona. Y 2, escuchar el himno y anotar estas cosas. Y 3, vamos a añadirlo ahí, orar por la persona que nosotros querramos o que Dios quiere que le llegue el mensaje que nosotros queremos dar. Siguiente punto dice: gracias a su expiación, Jesucristo tiene el poder para ayudarme a vencer el pecado, la muerte, las pruebas y las debilidades. Y nos deja otra actividad. Me encanta el versículo porque nos deja tantas cosas para aprender. Dice: esta es una actividad que puede ayudarte a ver las muchas bendiciones que se reciben por medio de Jesucristo y de su expiación. Lee los siguientes pasajes de las Escrituras acerca de lo que Jesucristo nos ayuda a vencer. Trata de clasificar los pasajes en esas categorías: pecado, muerte, pruebas y debilidades. A leer qué impresiones tienes en cuanto al poder del Salvador. Entonces aquí nos deja una serie de versículos bíblicos, tanto del libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Biblia, que podemos leer y los podemos categorizar, ¿sí? ¿En qué nos ayuda a vencer en ese capítulo? Entonces vamos a leer uno corto. Alma 58:11 dice: y sí, y sucedió que el Señor nuestro Dios nos consoló con la seguridad de que nos libraría, ¿sí? De tal modo que habló paz a nuestras almas y nos concedió una gran fe e hizo que en Él pusiéramos la esperanza de nuestra liberación. Entonces, pecado, muerte, pruebas y debilidades es lo que nos ayuda a vencer los capítulos. ¿En qué categoría puedo colocar esto? Pecado, muerte, pruebas y debilidades. Yo digo que pruebas, porque aquí nos habla sobre que paz a nuestras almas. Entonces, mediante la prueba podemos tener y sentir paz por medio de la escritura. Entonces, así como esto, podemos leer y categorizarlas. Y capaz y más adelante, cuando nos sintamos de esta manera, podemos regresar a nuestro cuaderno y leer esos versículos. ¿Cómo explicarías a un amigo que no sea cristiano por qué Jesucristo es importante para ti? Y nos manda a leer un mensaje del Elder Corbett que se titula: ¿sabe usted por qué yo como cristiano creo en Cristo? Muy importante que lo podamos leer también. Siguiente punto y último: Jesucristo pagó el precio supremo por mi salvación. ¿Qué aprendes de los siguientes versículos acerca del precio que pagó Jesucristo por tu salvación? Y quiero leer Mosía 3:7. Dice: y he aquí sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed, fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Entonces, aquí nos pregunta, o la pregunta final es: ¿qué precio pagó el Padre Celestial? Y nos manda a Juan 3:16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, creo que leer y entender que Jesucristo pagó un precio grande por nosotros nos da la tarea, no la obligación, pero sí la tarea de buscarle con más ahínco cada día, de ser un poco más agradecidos con Él, porque Jesucristo a nosotros no nos pidió absolutamente nada por esto, pero nosotros podemos
ser agradecidos con Él y seguirle, buscarle cada día. Ser obedientes a Él, ser obedientes a su palabra. Él nos dejó muchas cosas hermosas, muchas enseñanzas bellas que nosotros podemos guiarnos. Pensemos por un momento el sufrimiento que tuvo que haber pasado Jesucristo por ti y por mí. Y dígame si el entender y saber todo ese sufrimiento no nos hace pensar en que hemos sido en algún momento unos malos hijos. Que no hemos sido agradecidos y que Él sufrió tanto, pero es que sufrió tanto, porque es que aquí dice más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. O sea, un dolor inexplicable sufrió Él y fue una muerte lenta. O sea, fue de verdad. Yo me pongo a imaginármelo y me siento mucha tristeza y mucho dolor, porque siento que Él ha hecho tanto por mí, Él hizo tanto por mí y yo por Él no he hecho nada. Y a veces soy malagradecida, a veces soy desobediente y bueno, paré de contar. Pero al pensar en esto, yo digo, wow, Jesucristo es tan bueno con nosotros. Es tan hermoso saber que murió por nosotros, pero que al mismo tiempo nos ama tanto que pecamos, desobedecemos y hacemos cosas y cosas y cosas y cosas que lo entristecen, pero Él aún sigue ahí, esperando por nosotros, amándonos y nunca nos deja de amar por más desobedientes que nosotros seamos. Y de verdad, eso me llena a mí el alma. Hace que mi amor por Jesucristo crezca aún más y que valore aún más el sacrificio que Él hizo por mí y por ti. Así que en esta semana de Semana Santa, de Pascua, de Resurrección, pensemos en Jesucristo y seamos agradecidos con Él y que nuestro amor crezca y que no solamente nuestro amor y nuestra búsqueda sea en Semana Santa, sino que luego de Semana Santa nosotros podamos seguir valorando ese sacrificio y podamos seguir buscándole y podamos seguir siendo obedientes, porque no es que seamos santos una semana, no es que seamos cristianos solamente una semana, no, nosotros somos cristianos siempre, todos los días de nuestra vida, y por eso debemos ser obedientes a su palabra. Entonces, bueno, nada, esta es la clase de esta semana, muy bella, muy hermosa, la verdad, algo que nos llena el corazón, saber que Jesucristo murió por nosotros, por amor a nosotros, y nos dio esa gracia que, bueno, que podemos disfrutar hoy día. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por verme, no verme a mí, sino ver la enseñanza que nos deja nuestro Padre Celestial. Así que nos vemos en una próxima clase que viene siendo del 6 al 12 de abril y vamos a leer Éxodo del 7 al 13. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima.